Saludos, esto es En Honor a la Verdad y quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí estamos con esta enseñanza que le he titulado "Y luego todo Israel será salvo". Es una porción de las Escrituras que está en Romanos capítulo 11, verso 26, muy conocida, y a partir de la cual, de esta porción, se han levantado muchísimos argumentos, se han levantado ideas, pensamientos, altiveces, imaginaciones, doctrinas, tan solamente con esta porción, porque se ha entendido fuera del contexto total. Esto está incrustado en el libro de Romanos, que es un compendio teológico del apóstol Pablo. Y como dice la introducción, Pablo dirigió esta epístola, esta carta, como dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado apóstol, apartado para las buenas noticias de Dios, para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Y sigue hablando, y dice, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, dice, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea que esta palabra está dentro de una carta del apóstol Pablo, del enviado de nuestro Señor Jesucristo, dirigida a los que estaban en Roma. Y vamos a ver aquí que cuando llegamos al capítulo 11, hay un contexto previo que empezó en el capítulo 1 para llegar a este punto. Entonces, este versículo lo vamos a leer ahora, pero después vamos a ver todo el contexto para poder entender. Capítulo 11 dice, voy a leerlo desde versículo... Vamos a leer versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. O sea, está hablando a los romanos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dos puntos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea que algunas personas se imaginan, y esta es una doctrina bien proliferada desde hace muchos años, hay una creencia equivocada, porque está en contra de las Escrituras. Como siempre enseñamos, no se puede enseñar una verdad como cierta si contradice o niega o anula otra verdad. O sea, tenemos que tomar toda la Escritura, y toda la Escritura tiene que calzar perfectamente como un rompecabezas. Entonces, hay muchos que tienen la idea, como está escrito en Isaías, en Jeremías y en muchísimas partes de las Escrituras por los profetas, de que Dios en el último tiempo iba a congregar a su pueblo y los iba a recoger de todas las naciones en el final de los días. Y esa palabra es verdad, que en el final de los tiempos Dios iba a juntar a su remanente, su pueblo de Israel, y que Él iba a ser su Dios y que los iba a juntar en un lugar. Y eso es verdad. El problema es que se ha creado una doctrina equivocada pensando que el Israel es el que en el 1948 se constituyó por un decreto prácticamente planificado por mucha gente bien conectada con la élite británica y con los sionistas y con esta gente que planificó todo esto, y en 1947 prácticamente se dicta, se escribe el edicto, y en el 1948 Israel se convierte en una nación políticamente organizada, digamos así. Entonces se cree que eso es la promesa de Dios cumpliéndose, y que ya se está hablando de construir el tercer templo. Y entonces hay una idea bien equivocada
en el sentido de que se tiene una idea, y esto lo he escuchado y yo pensaba igual, que en los últimos tiempos, este es el tiempo de la iglesia, la dispensación de la iglesia, donde después de la cruz el Señor ahora se va a los gentiles, y entonces los gentiles están escuchando porque los judíos rechazaron al Señor, y entonces ellos están enceguecidos y endurecidos. Pero va a llegar un momento, como por arte de magia, entre comillas, por arte, o sea, así, no quiero decir arte de magia, bueno, por designio de Dios, como está escrito, que Dios va a reunir, lo va a llamar de todas partes y lo va a reunir en un lugar llamado Israel, Jerusalén, allá por el Medio Oriente. Y entonces se cree de que ese es el Israel que está esperando pacientemente, porque ahora no creen en Jesucristo, no creen en Yeshua. Si ahora mismo la gente va a Israel, en este momento tú no puedes predicar en las calles con libertad, tú no puedes pronunciar el nombre de Jesucristo, tú no puedes pronunciar el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque te van a apedrear, te van a querer matar. O sea, ellos no creen en Jesucristo. Y la Biblia dice en Juan 3:36, me parece que es 3:36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, no verá la vida, dice la palabra de Dios. Y la ira de Dios está sobre esa persona. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos verdades? Ahora los judíos están allí porque algunos creen y tienen la idea de que ellos están endurecidos temporalmente. O sea, por un tiempo es como que Dios le puso una venda para que no vean, pero hay un momento que se le va a quitar la venda y se van a convertir. Esa es la idea que se tiene, pero eso es una interpretación totalmente equivocada. 180 grados totalmente equivocada, porque eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios, y vamos a estudiarlo. Para empezar, como dijimos, cuando la palabra de Dios llega a este punto donde dice: y luego todo Israel será salvo, entonces vamos a ver el contexto. Entonces dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, cuando la gente lee esto, ellos creen que va a llegar un momento que ellos se van a convertir, y en ese momento van a creer en Jesús, se van a arrodillar, van a invocar su nombre, y en ese momento Dios los perdona, y entonces todos los israelitas, los judíos que están allá por el Medio Oriente y por donde están, entonces van a creer automáticamente en Jesús y se van a salvar. Esa es la idea que se cree. Así que eso es una idea totalmente equivocada. Porque en el versículo siguiente dice: así que en cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y ahí viene el famoso versículo que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, cuando Dios escoge a un pueblo, a un hombre, a Abraham, y luego a través de ese pueblo Él les pone leyes, les pone fiestas, les da identidad. Él quería forjar un pueblo para sí, para ser un pueblo santo. Entonces, esta palabra de Dios, cuando dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, quiere decir que cuando Dios llamó a este pueblo, lo llamó. La Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros lo negáremos, Él también nos negará. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en el versículo 30 dice: pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces vamos a ver cómo es que esta palabra donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte. Es un endurecimiento
endurecimiento, dice en parte. Esta palabra en parte, algunos creen, ¿no? Porque ahora los judíos no creen, pero va a llegar un momento que se van a convertir en el tiempo del fin. Y ese es un cuento, una utopía, una falsedad, un error que muchos tienen, y como yo he tenido, de una manera honesta, porque eso es lo que se nos ha ido transmitiendo. Y lo hemos creído porque amamos las cosas de Dios y creemos que es así, porque no entendemos las cosas. Pero vamos a explicar que cuando la palabra de Dios dice, ahora ha venido sobre ellos un endurecimiento, o sea, una ceguera, no creen, rechazan, en eso estamos de acuerdo. Pero acá la palabra de Dios dice en parte. Esta palabra en parte es la palabra en la concordancia Strong del griego, es la número 3313, que significa meros. O sea, ha acontecido un endurecimiento meros. Y esta palabra meros significa parte, una cuota, una porción. O sea, es una porción, una parte. Porque en este mismo contexto, en algún momento, aquí en el mismo Romanos, el Señor habla, por ejemplo, en ese mismo capítulo, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura. O sea, como invoca a Dios contra Israel diciendo, o sea, está haciendo la referencia a ese pasaje del profeta Elías que ora a Dios y se queja al pueblo de Israel. Y entonces le dice a Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que las personas creen, no sé de dónde se imaginaron esto, que cuando la Biblia habla que Israel tiene un endurecimiento en parte, no está diciendo que tiene un endurecimiento temporal. Porque algunos en su mente leen esto, pero están razonando que es temporal, que es momentáneo, que en algún momento va a haber una conversión milagrosa y todos los judíos van a creer en Jesucristo porque lo van a ver, van a decir, oh, es Jesús, y van a invocar el nombre y se van a salvar. O sea, esa es la idea que tienen, pero es una falacia, es una utopía, es una falsa enseñanza. Algunos creen que la palabra de Dios dice porque ha sucedido a Israel, ha acontecido un endurecimiento temporal. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que Israel tiene un endurecimiento total. Eso no, temporal. Eso no dice, eso es falso. La palabra de Dios dice que Israel tiene un endurecimiento meros. O sea, hay un endurecimiento, es una parte, es una cuota, es una porción. Porque aún Elías pensaba que ninguno quedó del pueblo de Dios, pero Dios le dijo, no te preocupes, yo me he reservado 7,000 hombres. Y 7 es un número completo, es un número de plenitud. Dios tiene un número completo. Todos los hijos de Dios tienen un sitio y una corona. Por eso el Señor dijo, mira que ninguno tome tu corona. Al que venciere le daré todas las cosas. O sea que hay una corona para cada hijo de Dios. Y cuando un hijo de Dios toma la decisión de desechar lo que Dios te ha dado, no se preocupa el Señor, porque hay un puesto para ese hijo de Dios. Hay siempre alguien que va a suplantar, como por ejemplo los apóstoles. Dios eligió 12, pero se perdió uno para que se cumplieran las escrituras, pero aún así fue llamado uno, y dice la Biblia que Matías fue contado con los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios respeta el protocolo, respeta el orden. Tenían que haber 12, si bien es cierto, hubieron muchos más apóstoles, pero Matías fue contado con los 12. Si bien es cierto, estamos hablando de todo Israel será salvo, no del tema del apostolado, pero estamos hablando de que hay una confusión.
Cuando la Biblia dice, y todo Israel será salvo, no está hablando del Estado de Israel, donde en este momento Netanyahu es el primer ministro y donde se está construyendo o pretendiendo construir el tercer templo y se está pidiendo la ayuda al presidente de Estados Unidos, al primer ministro de Inglaterra y a todos los sionistas o todos los judíos billonarios, y están presionando y están haciendo todo para que prácticamente se construya este famoso templo, donde el cual Jesucristo nuestro Señor no es mencionado, es aborrecido y desechado, porque ellos no creen en el nombre de Jesucristo. Ellos no creen que Dios ha tenido un hijo. Y hasta cierta manera los judíos y los musulmanes se burlan de los cristianos, porque ellos dicen, lo primero que dicen cuando nos miran, se ríen y dicen, y Dios tiene hijo. O sea, ellos saben lo que están diciendo, porque ellos saben que Dios, el creador, es uno solo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y a él solo adorarás. Entonces, ellos tienen eso bien claro, que Dios es uno y hay uno solo trono y uno solo sentado. El problema es que ellos no saben que el que está sentado en el trono es Jesucristo mismo. Entonces, en cierta manera, cuando los cristianos pues confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, y eso está bien, lo que pasa es que no se entiende qué significa eso, qué significa ser hijo de Dios. Si bien es cierto, Dios tiene muchos hijos, la palabra de Dios dice que lo llamemos Abba, y Abba significa padre, porque Él es el padre de todos sus hijos. Pero hay un solo unigénito. Pero esa palabra unigénito tampoco se entiende si Dios no te lo revela. Se tiene que entender por revelación, porque nadie puede conocer quién es el Hijo, solamente el Padre. Y nadie puede conocer al Padre, sino solamente el Hijo. O sea, es un misterio entre ellos, como dice Efesios capítulo 1. Verso 9 me parece, dice la palabra de Dios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios se propuso en sí mismo. Es como que Dios hizo un trato consigo mismo, porque la palabra de Dios dice, cuando Dios jura, no teniendo por quién jurar, porque no había otro más grande que Él dijo, juro por mí mismo. O sea que llega momentos en que Dios está prácticamente solo, arriba de Él no hay nadie, entonces Él mismo hace un contrato consigo mismo. Alguien me preguntó, hermano Felipe, le voy a hacer una pregunta válida y sincera, ¿qué sucedió en Getsemaní con Jesucristo y el Padre? Entonces yo oré a Dios, porque no es fácil contestar esa pregunta. Entonces yo le dije, lo que sucedió allí fue que Dios mismo hizo un trato consigo mismo, de acuerdo a Efesios capítulo 1, verso 9, donde se propuso en sí mismo. Entonces se propuso en sí mismo este misterio que es difícil de entender. Es difícil de entender, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esa palabra de reunir es una palabra anakefalomai, que significa resumir, recapitular, una cabeza arriba. En la dispensación, esa palabra delema, en la dispensación, es una palabra que significa en la determinación, en la elección, en la alternativa, en el propósito. O sea, reunir en el último tiempo todas las cosas en la alternativa o en el propósito en lo que se había determinado. ¿Cuál? Dar a conocer el misterio de su voluntad, que se había propuesto en sí mismo, que lo planificó consigo mismo. ¿Cuál era? Como dice Filipenses capítulo 2, que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de su divinidad, de su majestad, la deja en el trono, por así decirlo, y desciende como hombre. Por eso que en Getsemaní oró 3 veces, Padre, si es posible, porque Él ya se había propuesto en sí mismo hacer ese sacrificio, pero no lo sufrió
como Dios, porque sería injusto que Dios pues sufra ese sacrificio de ser abofeteado, de ser clavado, de ser traspasado y con los azotes que le desgarraron, o sea que le desfiguraron el rostro y la espalda, caían pedazos de carne. O sea, ese dolor tan grande, pues sería injusto, entre comillas, por así decirlo, que fuera Dios el que lo resista, el que lo aguante, porque pues para Dios es Dios y lo único que tiene que decir, bueno, que no me duela, y no le dolió. Pero Él se propuso en sí mismo pagar el precio como hombre. Por eso dice, se despojó y tomando la forma de siervo, o sea, semejante a los hombres, estando en esa condición humana, o sea, en una condición mortal, en una condición de sufrimiento, que si le pegaban dolía, en esa condición de padecer hambre. O sea, Él eligió eso voluntariamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Él lo hizo en condición humana para que los ángeles en el cielo lo respeten, para que todo ser humano lo respete, porque cumplió la ley, fue tentado en todo, pero sin pecado, para que todos los seres humanos respeten al Hijo de Dios, porque todo lo que hizo, lo hizo como un hombre. Un hombre que nació bajo la ley, que nació de mujer, pero fue sujeto a la ley y pagó el precio y lo hizo perfecto, sin pecado. Entonces ni un hombre tiene excusa. Y también los demonios, porque fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, así como Satanás lo tentó, pero él no pecó. Entonces cielos, tierra e infierno, entonces tienen que respetarlo, porque lo que él hizo, lo hizo para demostrar a los tres niveles que él es el Señor. Así que él no lo hizo como Dios. Él se hizo carne y caminó entre nosotros. ¿Qué pasó en Getsemaní? Lo que pasó en Getsemaní, que Él respetó lo que se había propuesto en sí mismo, pero Él tenía que orar para estar seguro, por así decirlo, de que Él tenía que hacerlo como hombre. Entonces le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, este dolor, porque yo sé que el dolor va a ser grande, porque lo voy a sentir como un ser humano, no como Dios. Entonces, Él ya sabía que tenía que sentir, pero no fue fácil para Él. Si algunos creen que fue fácil, no fue fácil, porque Él sintió el dolor totalmente. Y lo único que diría a todos los que me están escuchando, imagínense a ustedes, si a ustedes le harían lo mismo. Es más, si ustedes sabrían que todo lo que Él pasó, se lo van a hacer ustedes, estarían sufriendo antes de pasar el dolor. Entonces Él lo hizo por amor. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una idea equivocada, que en algún momento, en el fin de los tiempos, Dios va a hacer que todos los judíos que están allá con Netanyahu y allá en Tel Aviv haciendo sus caravanas de homosexualismo, porque ellos se jactan de ser la meca de los gays, de las lesbianas, ellos se jactan de que ellos tienen democracia y libertad. O sea que esa gente, algunos creen que en un momento van a creer en Jesús. Es una idea totalmente equivocada, porque no significa que ellos están endurecidos temporalmente. Eso significa que ellos están endurecidos porque les ha sucedido una parte, una cuota, una porción de esa gente. No todos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él prometió y ellos en primer lugar están llamados, porque ellos fueron llamados, a ellos se les concedió y se les confió la ley, la promulgación de la ley, se les dio los estatutos, las ordenanzas, el pacto, las promesas, todo. Y Dios respeta. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Pero si nosotros lo negamos, escrito está, Él también nos negará, dice el Señor. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Este contexto, y luego todo Israel será salvo, está en Romanos capítulo 11. Entonces veamos el contexto, porque algunos se imaginan un contexto que les conviene de acuerdo a su agenda. O sea, el contexto es que está escribiendo a los que están allá en Roma. Entonces dice la palabra de Dios, por ejemplo, el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también algún fruto como entre los demás gentiles.
O sea, quería tener un fruto. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero para salvar. ¿A quién? ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Quién es todo Israel? ¿Quién es Israel? Todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ese es el contexto. Entonces, versículo, por ejemplo, 24. Vamos a avanzar más rápido porque es bastante. Capítulo 2, versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Todo ser humano. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Dice, el judío primeramente, el judío y también el griego. O sea, toda la gente, no hay acepción. Y cuando la palabra de Dios habla del famoso versículo que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, eso está en un contexto, eso está clavado, está enraizado en un contexto perfecto y bendito que la gente a veces lo usa como le conviene. Oh, Dios no hace acepción de personas. Sí, pero ese contexto, esa palabra está en un contexto concreto. Y ese contexto está en que Dios no hace acepción de personas entre judíos y gentiles. De eso está hablando. Está hablando de que no hace acepción. Si los judíos creen en Jesucristo, se salvan. Si los gentiles creen en Jesucristo, se salvan. Si los judíos no creen en Jesucristo, la ira de Dios está sobre ellos. Y si los gentiles no creen en Jesucristo, la ira de Dios está sobre ellos. Eso es todo. Entonces, ese es el contexto. Versículo 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Quién es? Al judío primeramente y también el griego. Y ahí viene el famoso versículo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y ahí viene el famoso versículo ese. Avanzando en el versículo 28 del mismo capítulo 2 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, cuando vamos ya a doblegar nuestras ideas y someternos a la palabra del Señor, a la doctrina de Jesucristo, porque Jesucristo fue el maestro de Pablo. El mismísimo Señor le enseñó a Pablo en el monte Sinaí como por 3 años. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual proviene no de hombres, sino de Dios. Y yo les pregunto a los que me escuchan, ¿de quién quieres tú la alabanza o la aprobación el día que tú te mueras? ¿De quién? ¿Del sumo sacerdote que pronto va a salir allá por Israel, que se va a poner el pectoral con 12 piedras preciosas y van a sacrificar animales, la vaca roja y todo eso? O sea, ¿quieres que ellos te digan que bueno? ¿Te van a alabar ellos? ¿O prefieres que Dios sea el que te levante, te alabe? ¿De quién está buscando la gloria? ¿De los hombres o de Dios? Entonces, dice la Biblia, avanzando, ese es el contexto. El mismo capítulo 3, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Entonces, esa es la parte que después muchos hablan. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un versículo bien famoso y estamos hablando del contexto. Capítulo 4, verso 23, y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a todos nosotros, a quienes fue contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. O sea que estaba hablando de los judíos. O sea, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, a Abraham, sino también respecto a nosotros, a quienes... Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál es todo Israel? Los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahí viene ese famoso versículo. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿De qué estamos hablando aquí? Vienen más versículos. Voy a leer para que veamos
de que está hablando de lo mismo. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos capítulo 9. Dice: porque deseara, hablando Pablo, yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, dice, los que son mis parientes según la carne. Ya hemos leído que no son judíos el que es exteriormente, en la carne. Entonces él dice, yo mismo quisiera ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, dice, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. O sea, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Repito, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿todo Israel será salvo? No. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, 2 puntos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que el versículo 24, vamos a leer desde el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, Dios las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Eso está hablando del Israel de Dios. Nosotros. ¿Quiénes son ellos? Ahí lo dice. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Eso es todo Israel. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mis pueblos, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a leer aquí un poco más. Está hablando, todo Romanos está hablando de judíos y gentiles. Está hablando de judíos y gentiles. Judíos y gentiles, y en el medio dice, no hay acepción de personas para con Dios. O sea que ahí lo dice bien claramente. Entonces, y ahí viene el versículo 10, donde dice, porque no hay diferencia, versículo 10-12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y el versículo anterior dice, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, eso es todo Israel. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Entonces, versículo 21 dice, 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Está hablando de los gentiles. Porque los gentiles estaban adorando ídolos, no tenían ley de Dios, no tenían promesas, no estaban dentro del pacto de Dios. Entonces era un pueblo pagano, idólatra, que adoraban al sol, la luna y las estrellas y a la obra de sus manos. Entonces dice el Señor, yo les voy a provocar a ustedes, Israel, a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Capítulo 11, digo, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? La respuesta es no, no los ha desechado porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Sigue pendiente. Pero cuando se llene toda la plenitud, mientras se está llenando la plenitud de los gentiles, todo aquel que invoque el nombre del Señor, judíos como griegos, porque todo aquel que invocare será salvo. No hay diferencia entre judío y griego. O sea que eso es lo que significa y luego todo Israel será salvo. Entonces, versículo
7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? Hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. O sea que esta palabra no existe en las escrituras en estos contextos temporal. Oh, Israel está temporalmente ciego. No, eso se lo inventaron. No existe eso. Lo que dice que Israel tuvo su cuota y su parte, una porción. Fue endurecido meros, o sea, en parte. ¿Por qué? Porque se tiene que completar el número completo de los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y es el Hijo de Dios. Y que Dios lo levantó de los muertos. Por eso es que no hay acepción de personas. Entonces el capítulo 11 dice, versículo 13, porque a ustedes hablo, gentiles. O sea que en el capítulo 11 lo dice allí, a ustedes les hablo, gentiles. Ya hemos leído bastante que Pablo fue dirigiéndose a los romanos. Es una carta a los romanos. Y hemos leído todo el contexto que está hablando a los romanos. Y le dice a los romanos que Dios no hace excepción de personas entre judíos y gentiles. Que Él va a juzgar igual. Entonces, en el versículo 13 dice, a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol o el enviado a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Hacer salvos a algunos de ellos. O sea que ahí lo tenemos nuevamente. El testimonio de la palabra de Dios. Que cuando Dios dice hacer salvos, cuando todo Israel en un momento se van a convertir como por un milagro, así no es. Ahí dice Romanos, capítulo 11, versículo 14. ¿Qué dice? Por si en alguna manera, les estoy hablando a ustedes, gentiles romanos, quiero honrar mi ministerio porque he sido enviado a ustedes. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Esto es meros. Ha sobrevenido un endurecimiento en parte. Un endurecimiento como una porción, una cuota. Ellos tienen una cuota, una porción. Algunos de ellos. No todos, dice la palabra de Dios. Salvo algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están llamados en primer lugar. Ellos son el olivo natural. Y ellos están invitados en primer lugar. Por eso el Señor, cuando hizo la parábola de que el padre de familia hizo una boda para sus hijos, y los que estaban invitados no quisieron ir. Entonces el Señor mandó a su criado, vayan por los caminos, por los vallados, por las plazas, llamen a todos, no importa que estén cojos, sucios, no importa, que se llene mi casa, porque los que fueron invitados a las bodas no son dignos, no fueron dignos. Entonces, esta palabra está hablando, y aquí viene el famoso pasaje del olivo silvestre y el buen olivo, y ahí viene pues la parte que hemos leído en el principio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Hablándole a los romanos, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel un endurecimiento como una porción, como en parte, una cuota. Ha acontecido una cuota del endurecimiento de Israel. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, cuando ya haya entrado todo, más. O sea, que en otras palabras, como dice Pablo, a fin de hacer salvos a algunos. O sea, salvos a algunos de ellos. Más plenitud de los gentiles. O sea que la cuota de que existe
para los de Israel, más la plenitud de todos los gentiles que van a entrar, entonces todo Israel, y luego todo Israel será salvo. Eso es lo que significa. Porque no hay otro evangelio. O sea que si algunos creen, porque este es un cuento, una fábula que se ha inventado de que en algún momento los judíos van a predicar el evangelio porque la iglesia se fue en el rapto. O sea que algunos creen que Jesús viene a la nube y va a estar en la nube. La Biblia dice que Jesucristo viene con las nubes. Eso es otro cuento que se inventaron. En ningún momento dice que Él viene a la nube. La palabra de Dios dice que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, este versículo que estamos leyendo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, ellos piensan que vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, ellos creen que el Señor Jesucristo se va a sacrificar otra vez, supongo. Y que este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que ellos piensan, lo que tienen esta doctrina, creen que al final de los tiempos el Señor Jesús va a venir, se va a manifestar y entonces le va a decir, yo te limpio tus pecados, yo te limpio tus pecados. Así no es. El Señor cuando viene por segunda vez viene para juicio. La palabra de Dios dice que cuando todo se estremezca, verán al Hijo del Hombre y dirán, tierra, cáenos, cavernas. No queremos ver la ira del que viene. Cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, viene para el juicio. Separará el trigo y la cizaña. Es como el reino de los cielos, es como una red que se echa y recoge toda clase de peces, junta lo bueno y lo malo. O sea, ese es el famoso pasaje que Juan el Bautista dice, que detrás de mí viene uno que es más poderoso y yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os va a bautizar en el Espíritu Santo y también los va a sumergir en fuego. Está hablando de eso, porque va a separar, va a limpiar su era, su campo, y va a poner la paja y la va a echar al fuego. De eso está hablando, eso se llama el bautismo en fuego, porque escrito está, los cielos y la tierra de ahora están guardados para el fuego. Eso se llama el día que Él viene, el día del Señor es el día del juicio. Entonces ahí viene ese famoso versículo. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, prácticamente de eso se trata este versículo. Así que cuando la palabra del Señor nos habla que ha acontecido un endurecimiento a Israel, no significa temporal, momentáneo. No, significa que hay una cuota de ellos que va a entrar y otros que no. Por eso Pablo decía, por si en alguna manera hicieres salvo a algunos de ellos. Entonces, esa es la verdadera y correcta interpretación. Este es el contexto correcto. El contexto de todo Israel será salvo no está hablando a los romanos y siempre en el contexto de que Dios no hace acepción de personas. El judío primeramente y también el griego. El que hace lo malo, tribulación y angustia a todo ser, judío o no judío. Pero misericordia, paz y bondad y gloria al que hace lo bueno, al judío y al griego. O sea, cuando todo Israel será salvo, es el día en que la porción de los judíos más todos los gentiles entraron, entonces todo Israel será salvo. Y esa es la verdad. Bendiciones.